Buenos días, amados hermanos. Son bienvenidos en el nombre del Señor a la enseñanza de esta mañana. Y quiero dar gracias a Dios porque en medio de lo que estamos viviendo como ciudad y como nación, en medio de esta crisis que estamos viviendo y que parece que se está extendiendo mucho más, creo que algo positivo podemos sacar. Y una de las cosas que yo he estado pensando y que lo he comentado con ustedes es acerca de que pasamos más tiempo con la familia hoy. Normalmente dedicamos cierto tiempo a la familia, pero hoy creo yo que, dadas las circunstancias, el tiempo que pasamos juntos es mayor. Y eso yo espero que se esté aprovechando, lo estemos aprovechando para unir lazos, para tener comunión, para tener intimidad como familia y para estrechar nuestro cariño y nuestro afecto y hacer de nuestra familia una familia fuerte. Decíamos hace 8 días que necesitamos tener fundamento a nuestra fe, pero también la familia necesita un fundamento. Y el fundamento que necesitamos, desde luego, es la palabra de Dios. Y bueno, es un privilegio compartirla hoy también nuevamente. Quiero que vayamos allá al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer unos versículos ahí solamente. Recuerden que hace 8 días les comenté que íbamos a ver algunos aspectos del Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5 al 7. Hoy solo vamos a ver unos versículos del capítulo 5. Lo que quiero que veamos hoy es el contexto bíblico, eso es el tema que vamos a tratar, el contexto bíblico de ser bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Y en el contexto bíblico, ¿qué significado tiene? Entonces, el tema es contexto bíblico de ser bienaventurado. Antes de hacer la lectura, me presento nuevamente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle lectura a estos versículos. Son los primeros 12 versículos del capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo he considerado siempre el Sermón del Monte como el preámbulo para aquellos hombres y mujeres que quieren ser discípulos de Cristo. Está recién el llamado de los discípulos. Jesús empezó a hablar con ellos, empezó a mostrarles lo que Él hacía en su vida diaria. Los llevó consigo para que vivieran con Él, para que le siguieran, para que le sirvieran y también para que vieran lo que Él hacía, cómo predicaba, lo que enseñaba y también para que vieran la forma de vida que Él tenía. Entonces yo considero que esta palabra del Sermón del Monte tiene aspectos muy, muy importantes que tienen que ver con la integridad, tienen que ver con la formación del carácter de todo aquel que es un discípulo de Cristo. Entonces, para Dios es más importante siempre el ser que el hacer. Antes de mandarlos a hacer, antes de mandarlos a predicar, de enseñar y de mandarlos a hacer milagros y de que extendieran el reino, antes de eso está tratando el corazón de ellos, porque quiere formar un carácter en ellos, un carácter de creyente, de verdadero creyente. Y entonces les toma esta enseñanza. No es que se las haya dado una vez nada más, ¿verdad? Sino que yo creo que fue repetitiva la enseñanza, una y otra vez, marcaba la enseñanza, les predicaba, les enseñaba, y aparte de eso, ellos veían lo que Él hacía.
los milagros que hacía, la forma de tratar a la gente, sus reacciones, sus acciones, y entonces fueron conformados en el carácter de Cristo. De hecho, para mí el discipulado es ese, ¿no? A veces hablamos de discipulado en las congregaciones, en las iglesias, y pensamos que es una clase. Yo lo he repetido muchas veces con ustedes, hermano. No es una clase. El discipulado es un estilo de vida. Es tomar una persona y te voy a enseñar, ¿verdad?, cómo debes vivir la vida como creyente. ¿Cuáles son las bases? Es cierto, hay enseñanza bíblica, hay principios bíblicos que tienen que ser aplicados. Pero lo más importante entonces es una formación de carácter a través de la enseñanza. Es decir, la aplicación de la palabra de Dios. Bueno, antes de ver el contexto en el que se predica este sermón, quiero hablarte un poco acerca de los frutos que ya hubo en los discípulos, o que hubo en los discípulos después de que Jesús fue sepultado, resucitado y luego partió. Hay un fruto en la vida de estos discípulos. Es decir, pasó 3 años con ellos predicándoles, enseñándoles, llevándolos consigo mismo. Y después de que parte de esta tierra que ha resucitado, empiezan a verse los frutos en la vida de estos discípulos. Entonces considero que es importante que ustedes y yo veamos cómo fueron formados y los frutos de esa formación. Entonces quiero contarte algo rapidito. Voy a tocar algunos textos bíblicos, pero los tengo ya aquí anotados. Allá en tu casa tú los puedes leer con calma, los puedes meditar. Y quiero comentarte algo que sucedió allá en el libro de Hechos, capítulo 17. Dice la Biblia que Pablo llega a una ciudad llamada Tesalónica y predica el evangelio en una sinagoga. Dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, que también le acompañaban, para seguir aprendiendo acerca del evangelio, acerca de Cristo. Pero hubo judíos que no recibieron el mensaje de Pablo, y entonces ellos celosos, dice la Biblia, que alborotaron la ciudad y acusando ante las autoridades a Pablo y a Silas de que estaban predicando en contra del emperador. Y entonces lo que hacen es sacarlo de allí, lo llevan a los discípulos que habían creído en Cristo, lo sacan y lo llevan a una ciudad llamada Berea. Lo vas a encontrar ahí en el libro de Hechos, ahí viene todo esto que estoy diciendo. Y también ahí en la ciudad de Berea predican. Ahí también unos reciben la palabra de Pablo, pero los enemigos que estaban en Tesalónica, al enterarse que Pablo seguía predicando en Berea y que allá estaba creciendo el número de discípulos, van hacia allá nuevamente para acusarlo, para correrlos, y prácticamente Pablo termina yéndose a Atenas. Allá lo llevan, hacia Atenas, la ciudad de Atenas. Y cuando dice la Biblia ahí que cuando llegó a Atenas, vio, su espíritu se sintió intranquilo. Pablo se sintió intranquilo porque vio la ciudad dada a la idolatría. Había muchos templos, había muchos altares, había muchos dioses. Incluso dice ahí que había un altar al Dios no conocido. Y claro, él toma ese altar para poder hablar de Cristo. De este predico yo, ¿verdad? Y empieza del que ustedes no conocen, del que ustedes le han dado un altar, le han puesto un altar y adoran de una u otra manera. De ese predico yo, y empieza a predicar el evangelio. Llamó la atención, ¿verdad? Porque había gente que le gustaba disputar, dice, acerca de enseñanzas, de novedades en la enseñanza, y empezaron a escucharle, ¿no? Y entonces él empieza a predicar de esa manera. Pero bueno, yo quise contarte esto que está en Hechos 17, repito, porque hay una pregunta que me surgió cuando yo estaba leyendo eso. La pregunta, o son varias preguntas, la primera es: ¿se puede honrar a un Dios no conocido? ¿Puedes tú honrar a alguien que no conoces? Mira, cuando invitas a alguien a tu casa, normalmente es alguien que conoce, ya sea familiar o una amistad. Pero es alguien que aprecias, es alguien que quieres honrarle de una manera, lo invitas a tu casa, no lo invitaste a cenar, a comer o a platicar, ¿verdad? Pero lo honras, es una honra. Que alguien abra su casa para invitar a otra persona es porque es una honra. Uno se siente honrado. Si alguien me invita, yo me siento honrado, ¿verdad? Porque me están abriendo la puerta de su casa. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se puede honrar a alguien que no se conoce? No se le honra.
Entonces este pueblo de los griegos honraban al Dios no conocido, pero no podían honrarle. ¿De qué manera podían honrarle si no lo conocían? Porque después de estas preguntas surgen otras. ¿Quién es ese Dios? ¿Qué piensa ese Dios? ¿Qué demanda ese Dios? ¿Cuál es la naturaleza de ese Dios? ¿Cómo estar seguro de agradarle? Y es más, el apóstol Pablo en Romanos 10:14 dice estas palabras. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no se puede creer en alguien que no has escuchado porque no sabes quién es, qué piensa, qué hace, qué demanda. Bueno, quise poner este ejemplo porque quiero que nos demos cuenta que el Sermón del Monte tiene demandas para el creyente. El Sermón del Monte nos muestra qué es lo que Dios pide de cada creyente, qué es lo que pide de aquel que quiere seguirlo, qué es lo que pide de aquel que quiere hacerse discípulo de Cristo. Entonces, no tiene que ver, o el Sermón del Monte tiene que ver, repito lo que ya dije hace rato, que no tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Tiene que ver con que Dios tiene una manera de pensar y quiere transmitir esa manera de pensar a través del Sermón del Monte y a través de toda la enseñanza de la Biblia, desde luego. Pero Dios quiere transmitir una manera de pensar, quiere transmitir una actitud que debemos tomar en la vida y ante diferentes aspectos de ella. Quiere enseñarnos cómo debemos reaccionar, cuál debe ser nuestra reacción, repito, en todo aspecto de nuestra vida. Ahora Jesús les habla acerca de esto, pero también les muestra cómo se debe hacer. Entonces Jesús no solo les enseñó, sino les mostró una forma de vida producto de la forma de pensar de Dios. Ahora nosotros a través de toda la Biblia podemos saber y conocer a Dios, no en su totalidad, pero de una manera parcial. Lo que Dios quiso que conociéramos, aquí está. Lo que Dios quiso revelar, hablar con nosotros, aquí está, con la iglesia, aquí está, con los creyentes, ¿verdad? Aquí está en la palabra. Entonces vamos a la palabra para conocerle, vamos a la palabra para que podamos escuchar su voz también. Entonces a través del Sermón del Monte les está mostrando una forma de vida que le está demandando, una forma de pensar y una forma de vivir, una forma de reaccionar diferente. Ahora quiero que veamos algo interesante. En Hechos te decía que la primera parte que quiero que veamos de este contexto, de lo que es ser bienaventurado, lo primero que quiero que veamos es el resultado, repito, de aquellos discípulos que anduvieron con Cristo, de aquellos hombres y mujeres que se acercaron a Cristo, que tomaron la decisión de seguirle y que Jesús les formó. Ya Jesús ha partido, en el libro de Hechos Jesús ya ha partido en los primeros capítulos, ya ha partido de esta tierra y ahora la iglesia está ahí para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio del Evangelio. Pero van a enfrentar persecución, van a enfrentar problemas. Y entonces se deja ver a través de la narración de Hechos el carácter de estos nuevos creyentes, el carácter de esta iglesia, el carácter de aquellos hombres que eran seguidores de Cristo. Se deja ver a través de eso. Porque el carácter precisamente de alguien se deja ver cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay necesidades. ¿Cuál es la reacción que tenemos? ¿Podemos lamentar la situación o hacer frente a la situación? ¿Podemos sentirnos derrotados o buscar la manera de salir adelante? Porque esta gente, estos hermanos, bien pudieron encerrarse en sí mismos y no hablar de Cristo y no dar un paso más allá porque sufrían persecución, porque sufrían cárcel y muerte algunos. Así que llegó el momento en que ellos tenían que demostrar o dar testimonio de que verdaderamente eran creyentes. Ahora, allá en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice la Biblia que allí en ese lugar los llamaron por primera vez cristianos a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Esa iglesia, o esa palabra, perdón, cristiano quiere decir pequeños cristos. Entonces, la gente identificó en esta iglesia naciente pequeños cristos. En otras palabras, está identificando gente que se parece a Cristo. ¿De qué manera? A través de su forma de pensar, a través de lo que enseñaban, a través de lo que hacían, porque predicaban el Evangelio y hacían milagros. Y su estilo de vida era diferente. Tú lo puedes ver en Hechos 2, Hechos 3, ¿verdad? Cómo la iglesia vivía de una manera distinta, dando testimonio. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero mostraron el carácter, ¿verdad? Fueron llamados cristianos, fueron reconocidos por la misma gente inconversa
como pequeños Cristos, es decir, iguales a aquel que crucificaron, iguales a aquel, ¿verdad?, que anunció una enseñanza diferente, ¿no? Hechos 11:26 dice la Biblia, ¿no? Y en Hechos 17, versículo 6, dice la Biblia que llenaron la tierra de su doctrina, al menos en aquel lugar, aquella región de Israel, llenaron la tierra de la doctrina de Cristo. Eso dice la gente, no solo con palabras, ¿verdad?, sino con su estilo de vida. Ellos reflejaban el carácter de Cristo. Fíjate las palabras que se encuentran en Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué están diciendo? Estos pequeños Cristos han llegado, están trastornando el mundo. Donde quiera que lleguen es una locura. ¿Por qué? Porque están predicando la palabra. Su estilo de vida está permeando donde quiera que van. Hay testimonio fortísimo de un carácter como creyentes en Jesucristo, de tal manera que son pequeños Cristos. Y donde quiera que van, trastornan. Donde quiera que van, predican. Donde quiera que van, hacen milagros. Donde quiera que van, dar testimonio. Su vida es un testimonio de que son verdaderamente discípulos. Ahora, estos discípulos, de Hechos, a partir del capítulo 8, empieza una persecución. La iglesia estaba tranquila, pero empieza una persecución. Pero estos hermanos esta iglesia estuvieron dispuestos a sufrir persecución, maltrato de las autoridades, cárcel, muerte, ¿eh? Y en el libro de Hechos capítulo 7 se nos narra acerca de un hombre llamado Esteban, que dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que fue acusado injustamente a causa del Evangelio. Le inventaron 1000 cosas para justificar la muerte y terminan apedreándolo. Pero siempre a mí me ha llamado la atención que este hombre, siendo, dice la Biblia, un hombre lleno del Espíritu Santo, un discípulo de Cristo, antes de ser apedreado, dijo estas palabras: Señor Jesús, está en Hechos 7, 59, 60. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 2 palabras, o 2 frases, o 2 oraciones. Señor, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y otra frase es: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Esas 2 oraciones, o esas 2 frases en la oración, las hizo Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Qué me muestra eso? ¿Qué nos muestra eso? Que Esteban piensa igual que Jesús. En lugar de maldecir a sus enemigos que lo están matando, los bendice. Le dice a Dios que tenga misericordia de ellos prácticamente. No saben lo que están haciendo. ¿Qué grado de carácter cristiano de este hombre llamado Esteban? Pero no es el único. Dice que Pedro y Juan estaban enseñando, allá en Hechos 5:29, estaban enseñando al pueblo, dice, y hacían muchas señales en el nombre de Cristo. Y el número de los creyentes aumentaba y fueron llevados a la cárcel, fueron amenazados para no seguir hablando de Cristo, los azotaron y ellos dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice ahí mismo en el capítulo 5, versículos 41 al 42, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque quiero que veas el resultado. La iglesia tenía un carácter cristiano. Eran discípulos, fueron formados, reflejaban a Cristo en sus acciones, en su forma de pensar, en su predicación, predicaban del Evangelio. Fueron identificados por la gente como pequeños Cristos y se sentían dignos de padecer persecución, muerte, cárcel, sufrimiento, porque dice en Hechos capítulo 5 que fueron azotados además. Entonces se sintieron dignos de haber padecido por el nombre de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. O sea, una idea diferente
a la que el mundo hoy piensa en relación a la bienaventuranza o a la felicidad o a la alegría, que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué estos hombres que bíblicamente son auténticos cristianos, auténticos discípulos de Cristo, fueron perseguidos y se sintieron dignos, ¿verdad?, de padecer a causa del nombre de Cristo? Se sintieron bien a causa de padecer. ¿Por qué estos hombres son perseguidos? ¿Por qué estos hombres son rechazados? ¿Por qué estos hombres son robados, expulsados, muertos incluso? ¿Por qué? Quiero decirte que eso mismo sucede hoy. Hay personas que son discípulos de Cristo, que han dejado todo por Cristo, que sirven a Cristo y sufren persecución, no en todos lugares, pero hay lugares donde sufren de la misma manera como en Hechos se sigue sufriendo hoy. Hay un rechazo abierto, hay una persecución abierta, incluso cárcel para algunos que se dicen ser creyentes. Ahora hay razones para eso, ¿eh? Hay razones políticas, hay razones religiosas, hay razones culturales, ideológicas, por las cuales hay rechazo hacia el Evangelio y hay rechazo a los cristianos, a los discípulos de Cristo. Ahora, quería comentar esto porque estamos empezando a hablar acerca del Sermón del Monte. Quiero que veamos que, yo en forma personal te comparto esto, que leyendo este sermón, lo he leído varias veces desde luego, pero siempre me ha causado cierto asombro, ¿eh?, lo que Dios demanda de un discípulo, porque demanda un carácter, repito, un carácter que en formación o formado para dar testimonio del Evangelio. Entonces para mí siempre ha sido un motivo de choque, porque pienso en la humanidad que tengo y digo, Señor, esto es imposible hacer. Todo lo que tú demandas aquí, aunque uno se esfuerce de una manera, es muy difícil, es muy complicado llevar a cabo todos los puntos o todos los aspectos que trata Jesús en este sermón. Desde luego son aspectos que tienen que ver con el corazón, tiene que ver con el interior del corazón, con la motivación del corazón, tiene que ver no con actos externos, sino con actos internos, o con actos externos que tienen que ver con una actitud que viene del corazón. Porque Él desnuda a la humanidad, Él desnuda la debilidad humana cuando habla aquí en varios aspectos de la naturaleza humana, ¿no? Habla de que todo cambio debe provenir del corazón. Y entonces, yo te pregunto, ¿cómo empieza entonces la vida de un creyente? Porque para mí, al leer esto, digo, Señor, y esa es mi oración, es imposible hacer todo esto. Humanamente es imposible. No puedo hacerlo. Y precisamente Jesús remarca este punto, ¿verdad?, que es la actitud correcta para venir a ser un seguidor de Cristo, para venir a ser formado. La actitud correcta sería, Señor, no puedo por mí mismo, no puedo hacerlo. Tú tienes demandas para mí, pero yo no puedo hacerlas. Entonces el Sermón del Monte tiene como finalidad también confrontarme y ver mi debilidad, confrontarme y ver mi debilidad humana para poder obedecer a Dios. Estamos hablando, recuerden, del discípulo. Jesús se sentó en el monte y llamó a los discípulos. Los llamó a que vinieran a escuchar lo que Él necesita enseñar como una demanda de parte de Dios para todo aquel que quiera ser discípulo. Pero yo cuando escucho esto, ¿verdad?, yo considero que soy un discípulo de Cristo, pero considerando esta parte, digo, Señor, es imposible para mí. Es imposible cumplir toda esta palabra, toda esta enseñanza. Me es complicado, me es difícil. Y esa es la actitud que Dios espera. Esa es la actitud correcta que Dios espera para un discípulo. Ahora, quiero decirte que ¿cómo empieza el discipulado? ¿Cómo empieza la vida de un creyente, de un discípulo, de un hijo de Dios, de aquel que quiere seguir a Cristo? ¿Cómo empieza ese discipulado? Quiero que veamos aquí en Mateo capítulo 4, versículo 7. Dice aquí,
es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Anuncia el evangelio, anuncia el reino de los cielos. Y lo primero que dice Jesús es que tenemos que arrepentirnos. Así se empieza. Yo, Andrés Durán, quiero ser un discípulo de Cristo, quiero seguir sus pasos, quiero ser como Él. Quiero que me enseñe, quiero creer en Él, quiero obedecerle. Lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados, creer en el evangelio. Bueno, vamos a pensar que ya lo hice, ya me arrepentí, ya le pedí perdón. ¿Qué sigue entonces? Dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Después del arrepentimiento viene un llamamiento que tiene que ver con renuncia, que tiene que ver con estar dispuesto, que tiene que ver con dejar atrás mi vida pasada, que tiene que ver con un compromiso y una responsabilidad de en verdad seguir los pasos de Cristo. Sin arrepentimiento y sin renuncia, no puedo ser discípulo. Tengo que arrepentirme y tengo que abandonar mi vida anterior. Habrá cosas, desde luego, como en el caso de estos discípulos, que cuestan trabajo. Dejaron su negocio y dejaron su familia y se fueron tras Jesús. Dejando las redes y a sus padres, dice, le siguieron. Ahora quiero que veamos algo más en los últimos versículos del capítulo 4. El último versículo. Dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente seguía a Jesús, de muchos lugares. Pero en el versículo 1 del capítulo 5 habla de una multitud. Allá habla de que mucha gente, aquí habla de una multitud, ¿no? Quiere decir que era muchísima gente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí empieza el sermón del monte, ¿no? Se sienta y los llama. Llamó a los discípulos. Había una multitud siguiéndole, pero quiero decirte, hermano, que entre una multitud, muy pocos son discípulos, o un número más pequeño son discípulos. En una congregación, algunos son de la multitud y otros son discípulos. Y la multitud solo quiere escuchar. Y la multitud muchas veces, como en el caso de esta multitud, le seguían por los peces y por los panes, por el alimento, por los milagros. Y Jesús en alguna ocasión les reprendió diciendo que no lo siguieran, ¿verdad?, por el alimento que perece, ¿no?, sino que le sigan porque tiene un mensaje de vida eterna para ellos. Entonces el discípulo, fíjate, yo quise comentar esto porque, repito, recalco lo que ya dije, hay un fruto en la vida de Pablo, en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes, de esos nuevos creyentes, cuando Cristo ya partió. Hay un fruto de eso, se refleja en el carácter de alguien que fue formado efectivamente con la palabra de Cristo, con la enseñanza y con el ejemplo de Cristo. Pero ellos antes de eso tomaron un camino, que es precisamente arrepentimiento, renuncia, y salieron de la multitud para conformar un grupo pequeño que estuvo dispuesto al sacrificio, que estuvo dispuesto al compromiso, que estuvo dispuesto a la responsabilidad, que estuvo dispuesto a dar un paso más allá de lo que el común de la multitud quería hacer, porque la multitud solo quería los beneficios, no las responsabilidades. Y eso nos pasa mucho, hermano. ¿Verdad? A veces queremos los beneficios, queremos la bendición de Dios, pero no la responsabilidad. Queremos la bendición de Dios, pero no la obediencia, porque sabemos que la obediencia trae compromiso. No queremos dar el paso. Es más, a veces estamos detenidos para dar un paso más allá y estamos esperando no sé qué cosa, que mejore la condición económica, que mejore mi condición familiar, que mejore que pueda hacer uso de mi tiempo de otra mejor manera,
que mejoren ciertas cosas para poder dar el paso. Y yo creo, hermanos, que en la medida en que tomemos una decisión, o en la medida en que alguien toma una decisión, enseguida, inmediatamente se vuelve un discípulo que empieza a caminar, que empieza a ser formado. Hay que salir de la multitud para ser un discípulo. Hay que tomar una decisión para ser un discípulo. Entonces Jesús está en el monte, llama a los discípulos, los pone al frente. Quizás quiero imaginarme que atrás había multitud y eso estaban escuchando. Pero en sí el mensaje del sermón fue a los discípulos, para ellos, para el que quiera, para el que quería seguir a Cristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿cómo empieza enseñándoles, hermanos? ¿De qué es lo que trata el primero? Lo que quiere decir ser bienaventurado, ¿no? Y por eso te hablaba hace rato del tema que quería hablarte del contexto bíblico de lo que es ser bienaventurado. Entonces, dice que así empieza el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Lo hemos comentado otras veces. Esa palabra bienaventurado significa felicidad. Y la felicidad tiene que ver con un estado de ánimo que supone una satisfacción interna, personal, que estoy a gusto con la vida, que estoy completo en mi relación con Dios y eso me es suficiente para mí. Y a través de esa relación puedo estar completo, tengo satisfacción en mi corazón, en mi vida. Entonces se trata de esto, de tener satisfacción, de tener gusto con la vida, en la relación con los demás, de estar contento, de estar complacido, de tener paz permanente en el corazón, de tener un equilibrio emocional que depende no de las circunstancias, sino depende de mi relación con Dios. Entonces les llama a los discípulos y les dijo, ustedes son bienaventurados, o van a ser bienaventurados, van a tener felicidad, van a tener paz, van a tener gozo, van a tener tranquilidad en su corazón, en medio de toda circunstancia. Ahora esa palabra, yo quiero quedarme solo hoy con esa palabra, la palabra bienaventurado, significa eso, felicidad. Porque si ustedes buscan en la Biblia la palabra bienaventurado, tiene que ver siempre, habla en el contexto de una relación con Dios. La palabra bienaventurado quiere decir, o significa felicidad, pero la felicidad del ser humano bíblicamente tiene que ver con tener una relación personal con Dios. Hay muchos pasajes que ocupan esa palabra. Yo quiero leerte algunos, yo solo tomé 3 o 4, creo que están aquí, te los voy a leer, porque quiero que veas cómo estos versículos ocupan la palabra bienaventurado y todos tienen que ver o hablan de una relación con Dios. Escucha, Salmo 33, versículo 12. Aquí no habla de un individuo, sino de una nación. Bienaventurada la nación, feliz la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurado, feliz, con gozo, con paz, aquella nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, el otro versículo, que es el Salmo 40, versículo 4, habla de el hombre. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, sino que tiene su corazón en Dios, puso su confianza en Dios. Otro texto más que tiene que ver también con el hombre, pero con la acción del hombre en cuanto a su pecado. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tiene que ver con un arrepentimiento de pecado. Tiene que ver con entregar su corazón a Dios. Y hay otro texto que se encuentra en Lucas 11:48. Y él dijo, antes bienaventurados, felices en paz, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta misma palabra se repite aquí en San Mateo capítulo 5, bienaventurado. Y se repite, fíjate, en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11. Y en el 12 termina diciendo, gozaos y alegraos.
porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gózate y alégrate. Y la palabra bienaventurado quiere decir felicidad. Así que, ¿cuál es el tema entonces que trata aquí el Señor Jesús? La felicidad, el gozo en el corazón, un gozo y una paz permanente a causa de una relación con Dios. Ahora, me quedo con esta palabra y quiero detenerme ahí porque estoy hablando del contexto en el que se da esta enseñanza, contexto bíblico que tiene que ver con ser feliz, repito, y con una relación con Dios. Y aquí Jesús está hablando nuevamente de una relación con Dios, lo vamos a ver después, estos aspectos de los que habla aquí, pero está hablando de la palabra bienaventurado. Y repito que hay muchos textos que hablan de eso. Entonces, repito, tiene que ver con tener paz interior, con tener felicidad, con tener salvación eterna, con tener paz con Dios. Y que esta paz o esta relación con Dios, que nos da felicidad, no tiene que ver con las circunstancias, sino con una relación con Dios. Ahora, es una vida que la conoce solo aquel que ha recibido a Cristo. Te decía hace rato que cuando leo esta palabra del Sermón del Monte me doy cuenta que es imposible cumplirla humanamente, ¿no? Solo a través de una relación con Cristo es posible cumplir esta palabra. Porque quiero decirte que cuando uno viene a Cristo, uno recibe una naturaleza espiritual. La Biblia dice que estamos muertos antes de venir a Cristo en delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos una naturaleza espiritual. Como que recibimos vida nueva en Cristo. Como que fuéramos un cuerpo inerte y Dios soplara sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando entendemos la palabra, cuando viene la comprensión y que Él sopla y entonces respiramos a una vida nueva. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento? Que es implantada una naturaleza nueva en nosotros, una naturaleza espiritual. Creámoslo o no, sucede. Yo puedo testificar de eso. Yo puedo hablar en forma personal de eso. Cuando recibí a Cristo fue como un aliento de vida. Cuando recibí a Cristo fue como un soplo que el Espíritu Santo trajo sobre mí. No había conciencia de Dios, ahora hay conciencia de Dios. No había temor de Dios, ahora hay temor de Dios. No había deseos de obediencia, ahora hay deseos de obediencia. O por lo menos una lucha para obedecer, para anteponer la obediencia a esta carne que se opone. Pero antes no había eso. Antes no había ningún interés en Dios, ningún interés en su palabra, ningún interés en seguirlo. Pero después de haber recibido a Cristo hubo un interés, un despertar espiritual, hubo un hambre por Dios. Desde luego hay una lucha todavía con esta carne, pero hay una naturaleza ahora que ha sido sembrada por Dios y que despierta a ese espíritu que hay en nosotros y que ahora buscamos a Dios con un deseo en el corazón. Buscamos obedecerle, buscamos aprender de Él, conocerle. Algo que nos impulsa interiormente para seguirle. ¿Cómo sucedió? Dice la Biblia allá en 2 de Pedro 1:4, hablando de esto, dice Pedro, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Afirma lo que estoy diciendo, o digo lo que la palabra de Dios dice aquí, yo afirmo lo que ella dice. Somos participantes de una naturaleza divina que Cristo o el Espíritu Santo sembró en nosotros. Y ahora huimos de la corrupción o tratamos de apartarnos de ella. Hay un temor en el corazón. No quiero decir que no haya lucha contra la carne, contra las debilidades, contra el pecado, las tentaciones. Sí hay una lucha, pero ahora hay un deseo de salir de eso y vencer la tentación y salir del pecado y ir para Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser discípulo? Repito lo que ya dije, ¿verdad? Hay un arrepentimiento, hay una renuncia, hay un deseo de buscar a Cristo, ¿no? Le hemos recibido en el corazón, le hemos abierto la puerta a nuestra vida.
Él ha venido y entonces sembró una naturaleza. Somos participantes ahora en el reino con una naturaleza divina, o participamos de una naturaleza divina a través del soplo del Espíritu Santo, a través de la palabra, de un nuevo nacimiento, de una relación con Cristo. Y tenemos un nuevo nacimiento que solo Dios puede hacer. Por eso decía que cuando leo el Sermón del Monte, digo, es imposible cumplir esto. Pero cuando vienes a Cristo, te rindes, te comprometes con Él, te entregas. El Espíritu Santo que ya obró en ti trayendo una vida nueva, ahora sopla en ti para darte ánimo, darte fortaleza, darte sabiduría para vencer la carne y para empezar a tener una vida espiritual más profunda y reflejar en tu vida, en tu carácter, en tus decisiones, una vida como un cristiano genuino. Así que es una obra que Dios hace en el corazón, es una obra que Dios hace en la vida de cada creyente que quiere ser un discípulo verdaderamente. Entonces quiero leerte otro pasaje. Disculpa, son varios pasajes, pero es importante para mí antes de entrar de lleno al Sermón del Monte. Quiero poner en el contexto en el que se da este sermón, que tiene que ver con la salvación eterna, que tiene que ver con la vida nueva en Cristo, con un encuentro y un nuevo nacimiento en Cristo. Tiene que ver con eso, una nueva naturaleza para poder ser obedientes. No podemos cumplir todo esto sin haber nacido de nuevo, sin tener esa naturaleza, sin haber experimentado esa vida nueva. No podemos obedecer. La experiencia la tenemos, los que hemos sido creyentes, los que ya hemos creído, tenemos esa experiencia de esa lejanía con Dios, de esa muerte espiritual y de una vida nueva en Cristo. Dice allá en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando? De Adán, que representa a la humanidad caída, y está hablando de Jesucristo, que hoy representa la vida nueva. En Adán dice, todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. En Cristo recibimos la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Por la transgresión de Adán, todos mueren. Vino la condenación por el pecado de Adán, la condenación para todos los hombres. Pero por la obediencia de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por la resurrección de Cristo, vino a justificar nuestra vida, vino a darnos vida nueva. Porque en Adán todos mueren, por la desobediencia de Adán todos mueren. Fueron constituidos pecadores, dice aquí. Pero por la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Hablando del contexto, ¿verdad?, en el que se da la obediencia, se ve la obediencia del Sermón del Monte. Quiere decir esto que en el Antiguo Testamento, a través de la ley, nos muestra la miseria espiritual a todos los hombres. Pero el Nuevo Testamento, a través de Cristo, nos muestra la vida en Cristo, que está llena de gracia, de su favor, para todo aquel que cree. Entonces, leyendo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aquí nos habla acerca del nacimiento de Cristo, del cumplimiento de una palabra que fue dada por el profeta Isaías acerca del nacimiento de Cristo. Termina el Antiguo Testamento con Malaquías, empieza con Mateo, y Mateo empieza a situarnos desde un principio el nacimiento de Cristo. ¿Cómo se dio? Ya conocen la historia, ¿no? Tiene la palabra, la promesa, la toma Mateo, ¿verdad? Se la aplica a Jesús cuando habla acerca de que nacería el Cristo nacería de una virgen, ¿verdad? Y que vendría a redimir al pueblo. Entonces, que Mateo nos habla del cumplimiento de ese nacimiento, nos habla acerca de la ascendencia de Cristo, ¿verdad? O los antecesores de Cristo, y también nos habla del nacimiento de Cristo. Nos habla de cuando los pastores y los magos vienen a adorar al Rey de Reyes, allá donde estaba
primero en el pesebre y luego en otro lugar. Ahí lo adoraron, primero los pastores y luego los magos o los reyes que vinieron a adorarle, ¿no? Después de eso viene el profeta Juan el Bautista y empieza a anunciar que ha llegado el momento en que Cristo va a iniciar su ministerio. Luego viene Jesús, se bautiza, ¿verdad? Y recibe una palabra: tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego es llevado al desierto, es tentado allá y él habla o se da a conocer a través de su identidad como hijo y de como el Mesías enviado por Dios. Enseñanza para hallar la felicidad no se ajusta al pensamiento común de las personas. Jesús dice, tal pareciera que Jesús dice: los pobres, los dolientes, los mansos, los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los de corazón puro, los pacificadores, los perseguidos por causa de Cristo, esos son felices. Pero ese pensamiento no se ajusta al mundo, no se ajusta a la forma de pensar de las personas comúnmente. No es lo que nos enseñan desde pequeños. Lo que nos dicen siempre es: lucha, esfuérzate, debes tener conocimiento de los demás, ser un triunfador, tener una gran profesión, un gran negocio, un trabajo, posesiones, viajar, conocer, etc. Parece que la vida que Dios nos ofrece no es muy agradable. Parece que quedamos expuestos a los demás, al abuso de los demás. Parece que fuera muy desagradable, pareciera que fuera un abandonarse a los demás, a la voluntad de los demás. Suena algo como miseria feliz. Todo parece que fuera al revés, porque estamos habituados a una forma de pensar y a una enseñanza. Pero honestamente, leyendo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, me doy cuenta que no puedo vivir esa vida, que no soy incapaz de vivirla. Y además que de entrada no parece agradable. Humanamente, así lo pensamos, así lo percibimos. Pero la realidad es que en las manos de Dios, cumpliendo su palabra, después de haber tenido un nuevo nacimiento y tener una comunión con Él y de conocerlo y de tener satisfacción plena en su presencia y darnos cuenta que si estamos en esta tierra es por su gracia y por su misericordia con un propósito y que Él llena los corazones, entonces podemos nosotros tener esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad, ese gozo en el corazón en medio de cualquier circunstancia, porque esto depende todo de su presencia. Así que, hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora quiero que hagamos una oración delante del Señor. Vamos a orar pidiendo que nos ayude a vivir esta vida, a experimentar esta vida delante de su presencia. Padre, oramos en tu presencia, eterno Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos enseña, es una lámpara para nuestros pasos y nos enseña, Señor, tus mandamientos, tus deseos, tu carácter, tu santidad y lo que tú demandas de tu pueblo, de tus hijos, de tus discípulos. Señor, de entrada confesamos que somos incapaces de poder seguirte, de poder cumplir tu palabra. Hay una incapacidad natural, carnal, Señor, para cumplir tu palabra, para ser obedientes, Dios. Pero entendemos, Señor, que solo a través de tu Espíritu Santo, que llena el corazón y con el cual hemos sido sellados, a través de Él, el control de Él en nuestra vida, podemos llevar una vida distinta conforme a tu palabra. Señor, nos ponemos en tu mano y te pedimos, Dios, que nos ayudes para llevar a la práctica tu palabra y para vivir esta vida que tú nos ofreces. Padre, gracias porque en ti hay plenitud, tú eres la plenitud de la iglesia de tus hijos, Dios. Y sé, Padre, que a través de la obediencia a tu palabra estás formando nuestro carácter. Y sé que como la iglesia primera, hoy nosotros en este tiempo, Señor, estamos siendo formados también para ser testimonio vivo de una gracia tan enorme, tan especial para nosotros, Señor, y que a través de esa gracia podemos ser obedientes, podemos ser hijos tuyos, discípulos, Padre, que en verdad den testimonio. En tu mano nos ponemos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por este tiempo y por la vida de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermano, ya para concluir ese tiempo, te pido que en el diálogo que tenemos como familia ya en nuestros hogares, preguntemos realmente si hay felicidad en el corazón. Si hay algo
que no, o si hay algo que no nos ha permitido ser felices, recuerda que la plenitud de Dios es lo que trae paz y gozo al corazón. Pero si tú no tienes esa plenitud, si hay cosas que te entristecen, te roban esa tranquilidad, puedes tú expresarlo y orar por ellas. Pedirle perdón a Dios y pedirle que te llene o que nos llene en esta hora. Y que podamos ser plenos en Él. Si comparte esto, o compartámoslo con la familia. Si en verdad somos felices, y si hay obstáculos que han impedido esa felicidad, todo sea para una mayor comunión unos con otros y para poder orar efectivamente unos por otros. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Un abrazo para todos. Amén.